Una semana más, qué gusto encontrarnos para profundizar en el estudio de esta semana de la lección de Escuela Sabática. Esta lección que lleva como título general La misión de Dios, mi misión. Personalizarnos de esta misión será el objetivo claro para que se cumpla el Evangelio a todo el mundo. Con la lección de esta semana, misión en favor de los no alcanzados. Y estudiaremos creo que una vivencia del apóstol Pablo del capítulo 17 del libro de Hechos, ¿verdad? Creo que es un centro importante, pero antes de abrir la palabra de Dios, como toda la costumbre tenemos cada semana, es pedir la dirección del Espíritu Santo. Invitamos a Diego para que nos pueda dirigir en la oración de este día. Oremos. Padre Santo, te damos, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por darnos la oportunidad y la bendición de poder estudiar esta importante lección. Permite, Señor, que cada una de las aplicaciones que hayamos nosotros entendido esta semana, podamos haberla puesto en práctica y podamos también en un futuro ponerlas en práctica. Que podamos ser testimonio para aquellas personas, Señor, que de una u otra manera el Evangelio no les ha llegado y podamos nosotros ser misioneros o personas que llevemos tu mensaje a ellos según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo en su misión, en su trabajo, ahí en Atenas, hay un texto precioso que se ha escogido como centro y base de nuestra lección. Esa piedra angular que muy amablemente Rubén nos leerá y compartirá con nosotros y que se encuentra ¿dónde, Rubén? ¿Dónde está ese texto? Se encuentra en Hechos capítulo 17 y versículo 24 y dice así: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Tremendo. Señores, porque el templo lo puede encerrar a la majestad, que es Dios en su gran función de salvar a todo el universo, en su trabajo y su expectativa de misión. Jesús desea que todos conozcan, y Él no habita en templos hechos por manos humanas. Aunque la iglesia es el vehículo que el Señor tiene de salvación, no es la salvación, es importante que Dios habite en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo llegar a todas esas personas que hoy no conocen? Es muy fácil para Pablo, vamos a mirar un poquito la lección, quedarse en Jerusalén, donde sus amigos conocidos, qué bueno quedarse en casita, predicándole a su familia, pero realmente estuvo en muchos berenjenales, diciéndolo así rápidamente, en el cual él expresó su mensaje, abrió el corazón, porque sabía que este evangelio debía ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué mensaje especial tiene para nosotros esta semana, mientras avanzamos en el estudio de la escuela sabática? Pues como bien dices, Alex, era más cómodo para él quedarse junto a sus conocidos judíos, pero explora, abre el territorio y se encuentra allí predicando a gente que no cree lo mismo que él, que tienen otras creencias, otras filosofías de vida. Y bueno, como bien has dicho, vamos a intentar explicar y bueno, siempre también, Pablo, con la dirección del Espíritu Santo, que es el que abre los caminos y la esperanza de la bienaventuranza que es Jesús. ¿Y qué tal, Diego? El conocimiento, ¿verdad?, de las culturas. Muchas veces queremos entrar a circunstancias y como no es lo que yo miro, no es mi filosofía que he aprendido, como que lo demás no sirve. Necesito imponerme. Pero Pablo estudia Atenas, sí le hervía porque la palabra de Dios es clara cuando dice no tendrás dioses ajenos, y ver que esta población era idólatra, que todo lugar tenía su atrio, tenía su rinconcito, ¿no? Tuve una bendición, una oportunidad, puedo decirlo yo, de vivir un año entero, compartir habitación con un hindú. Yo compartí habitación con un hindú. Eso es una experiencia bastante maravillosa porque es otra cultura y se levantaba temprano a orar a todos sus dioses, prendía o quemaba incienso y finalmente se ponía aquí en la frente amarillo y yo le preguntaba que por qué eso y era para demostrar que había orado. Era para mostrar que había orado. Lo tenía ahí, cada vez que se lo ponía había mostrado que había orado. Y me decía, conmigo puedes estar en paz todas las mañanas porque ya oré. En la noche hay problemas. Pero buscando puntos en común con él, pienso que es igual lo que hizo Pablo cuando llegó a Atenas.
predicarle a una persona que cree diferente a uno. El hinduismo al cristianismo son polos opuestos. El hinduismo tiene muchos dioses. Entonces, pero teníamos puntos en común. Primero, la alimentación. La alimentación era común. Ya, por eso duramos tanto tiempo, porque la alimentación de los hindúes era prácticamente la misma que mía. Era la misma mía. Entonces, buscar puntos en común. Y pienso que Pablo inició por ese lado. Que esto es interesante, ver un hebreo en Atenas, como el título nos lo dice, ¿no? La ciudad de Atenas estaba llena, pero llena de ídolos. Cuando él Sí. entra, lo decíamos hace un momento, estaba el cuadrito para cada santo, digámoslo así, para cada ídolo, para Total. cada imagen, pero por allá en un rinconcito había un sitio vacío. Ellos eran tan estudiosos de las deidades que no querían hacer daño ni que un dios se enfadara con ellos. Había un rinconcito por ahí que decía el Dios no conocido. Y este Dios no conocido, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Sí. Y eso es importante. Hoy las personas ponen su fe en muchos intercesores, pero el único intercesor entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Cómo buscar ese Dios que no conocemos, que creemos conocer, pero que realmente no tenemos una completa afinidad o un conocimiento firme de lo que Dios hace? Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos. Necesitaba buscar un derrotero diferente y llegar a ellos con un corazón abierto, entendiendo su cultura y dándoles un mensaje en el punto. Pablo nunca se quedaba callado. Rubén nos decía al principio que él en los mercados hablaba. Y de ahí, pues, las personas que lo escuchaban dijeron, importante lo que dice, es interesante. Y lo llevaron a un lugar bastante curioso, que era donde estaban los filósofos, los que estudiaban. Y el capítulo 17, el versículo 18, me gustaría leerlo para hacer énfasis en esta parte. Claro que sí. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya, o sea, Pablo siempre estaba buscando la oportunidad para predicarles de Jesús, hasta que llega donde usted dijo ahora, al Dios no conocido. Correcto. Hay un texto interesante, ¿verdad?, que podemos compartir hoy para cada uno de los que nos escuchan. Pues sí, este texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 y versículos del 2 al 5. Dice así, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, me presenté a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Qué interesante. Me propuse en mi corazón predicar de Cristo y de este crucificado. Pero no era crucificado y allí, alguien que se quedó en la cruz del Calvario, sino que con el poder del cielo descendió. Y aunque estuvo 3 días allí, muerto, el Señor resucitó. Creo que este mensaje de Pablo explosionaba las mentes. Y lo que tú leías, ¿no? Qué interesante. Estos hombres, este palabrero, Sí. pero venga, es que está hablando de algo que no es de lo que estamos acostumbrados a hablar. De un Dios que habla de la resurrección. Vamos a mirar a ver cómo es que funciona este asunto. Y se lo llevan pues al Areópago y le dejan la palestra para que él se levante y comience a hablar de ese Dios que él le tituló el Dios no conocido. Y Pablo, en sus viajes misioneros, llega a este lugar. Es un lugar religioso. O sea, Atenas era un lugar religioso. Obviamente ahí nacieron hay muchos filósofos que todavía pues impactan a todo el mundo, pero era un lugar religioso. O sea, tantos dioses tan religiosos eran, pues, que abrieron un lugar para Dios no conocido. Y ahí, como decía al principio, puntos en común. Y Pablo, en vez de criticarlos, se dijo, ven acá, aquí hay un lugar vacío, no tiene estatua, no tienen nada, como el texto importante que nos acabó de leer Rubén, el poder de Dios. Y Pablo toma esa excusa para, vengo a hablarles de ese Dios. Sí, porque en contrapuesta con lo que creían ellos tenían dioses para todo. En cambio, Pablo presenta al Dios todopoderoso, al único Dios. Sí. Y esto para ellos era muy diferente, porque era un cambio de mentalidad absoluta. Y
Y parece que Pablo tiene sus seguidores, ¿verdad? Que pareciera que iba a predicar en vacío, pero bueno, tiene su ayuda del Espíritu Santo, como hemos dicho antes, y Dios le bendice, claro. ¿Cómo llegar a una sociedad que tiene tanta creencia en la idolatría? ¿Cómo presentar a un Dios nuevo? Yo creo que hay unos pasos que la lección nos daba, que deberíamos de tener en cuenta. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? ¿Vale? Muchas personas, y esto es importante resaltarlo, están enfadadas con ese Dios castigador, pero muchas veces se habla de un Dios que no conocemos. Pero hay unos pasos importantes de llegar a aquella alma que necesita ser escuchada, ser valorada, pero que sea la palabra de Dios puesta en su vida. ¿Qué pasos tenemos, Rubén, que la lección nos trataba? Pues Pablo desglosa en 5 conceptos, ¿no?, principales, que son, primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. En segundo lugar, mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Y a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Después compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Es curioso, luego comentaremos esto, pero claro, Dios les amaba a pesar de que ellos no adoraban a Dios. Y por último, el final del discurso fue que Pablo pasó a advertirles lo que significaba rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Seguimos enfocados en la misión. Sí. Seguimos enfocados en la misión y Pablo usó el método de Cristo. Sí. Sí, porque los pasos que acabaste de leer, Rubén, los elogió. O sea, se ganó su confianza. De una u otra manera se ganó su confianza. Después dice que había estudiado sus creencias, los analizó, los estudió, se acercó, miró qué necesidades tenían ellos y se dio cuenta de que la religión de ellos había cosas que ellos no entendían. Ustedes, cosas que no entienden, yo puedo ayudarles en esa necesidad. Pero finalmente no los rechazó, no los criticó, ya, sino que aprovechó esa oportunidad para decirle, mira, ustedes adoran a un Dios que para ustedes es desconocido, pero que yo lo conozco. Es importantísimo. Y Dios os ama. Mirad, Sí, a pesar. Eso es lo más importante. Entre todo lo que tú decías de estos puntos, el primero me llama la atención, porque dice, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Hay muchos seres humanos, muchas personas, muchos amigos que nos escuchan que son sinceros y que fue lo que conocieron. Y yo creo que no se postran a sus imágenes de una manera, tienen su fe, su certeza, ¿verdad? Pero decirles en esta tarde, porque la palabra de Dios no lo permite, y es, Dios no habita en yeso ni en madera. Dios habita ¿en qué? En el corazón que se abra. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él desea que tú y yo abramos nuestro corazón. Que el conocimiento sea este o aquel. El Señor irá dando sabiduría. Aquel que le abre la puerta, el Señor va a entrar con él, va a morar con él y va a pasar un rato diferente. Quitarnos ese concepto de ese Dios castigador, de un Dios que quiere destruirnos. Muchos se perderán sinceramente, creyendo sinceramente. Sí. Permítanme hacer una pequeña ventana a esta situación. Recuerdo que en algún momento tomé mi coche y viajaba a dar unos estudios bíblicos, pero los agentes de tránsito me pararon el coche y me dijeron, señor, sus documentos. Y yo muy orgulloso, digo, ¿no? Lo digo de esta manera. ¿Todo está bien? ¿Seguro? Sí, señor. La tarjeta tecnomecánica, el coche está revisado, ha pasado la ITV. Sí, señor. Su licencia de conducir, todo en orden. Todo en orden. Pero el hombre miró alguna gota de aceite, se agachó con la linterna y vio que el coche estaba botando por el tapón, tal vez un golpe, una piedra había dado al tapón del aceite por debajo y goteaba aceite. Así que me dijo, este coche queda inmovilizado porque la ley tal, pero yo no conocía la ley. Entonces yo casi me enfadé y le dije, oye, pero yo tengo todos mis papeles en regla. Dijo, sí, pero este coche no puede seguir rodando. No me había fijado yo de la pérdida. Lo que significa, y que quiero decir con esto, es que
el hecho de que tú parece estar bien no significa que estés bien, sino que este desconocimiento de la ley nos puede llevar como Pablo, darles un mensaje, no una sentencia, sino decirles, oye, si esto no está bien hecho, también hay una circunstancia que recibiréis ya conociendo ese Dios que no conocíais, ¿no? Sí, mediante esa ilustración que has hecho, es bueno saber que tenemos al alcance de la Biblia y de que podemos leerla, tenemos la libertad de poder leerla y no seguir mandamientos humanos, sino mandamientos de Dios. Claro. Es algo que también Pablo instituyó allí y de una manera humilde y con buenas formas, estudiando su propia doctrina, les dijo, bueno, en esto conozco lo que creéis, pero yo os presento a mi Dios, ¿vale? Bien. Y os animo a que sigáis estos pasos. Y Pablo cruza la línea. Cruzó esa línea que tal vez muchos vean como una separación y se acerca a llevar el evangelio poderosamente sin callarse en ningún momento. Sabemos que algunos rechazan o rechazarán el evangelio. El hecho de ser claro, de tener amor por esta verdad y predicarla, no todos dicen, abren sus brazos y dicen bienvenida a esta verdad que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sino que, pero nuestro deber realmente, yo creo que como clave de esta lección es, señores, hagámosles entender. Démosles este mensaje. Asesorémonos de que el mensaje queda claro. Porque si nosotros mismos no lo aplicamos, ¿de qué manera podrá quedar claro en los demás cuando este mensaje será por testimonio? Así que crucemos la línea, dejemos un mensaje claro y el Espíritu Santo hará el resto, cuando hay hombres sinceros que predican este evangelio. Hay una parte final de esta lección y dice: las palabras de Pablo contienen un tesoro del conocimiento para la iglesia. Estaban en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritaría a sus orgullosos oyentes y lo metería en dificultades. Si su discurso hubiese sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir, inclusive a ser rechazado, aunque al último muchos se levantaron, no lo escucharon. Quiero decirles algo, mis amigos y hermanos, cada que abramos, seamos prudentes en el evangelio. Muchos, hay que predicar el evangelio y somos kamikazes. Kamikaze es aquel que estalla el evangelio y que muchas veces perdemos en vez de ganar. Hay que ser prudentes. Prudentes, no dejamos el mensaje claro. Había un hermano que llegaba a la iglesia y decía, oye, vengo feliz. Y su testimonio era, terminaron ofendidos los pentecostales o terminaron ofendidos hasta el grupo religioso porque les gané. No, la Biblia no se trata de ganar. Si un hombre no ha entendido la palabra de Dios, cuando tú ganas, el otro ha perdido. Y si alguien pierde en el camino de regreso al Señor, creo que no estamos haciendo y siendo objetivos en ser prudentes, como tú lo decías. No es yo le gané, yo pude, yo soy capaz, yo tengo la verdad. Creo que el Señor nos ha dotado a nosotros de sabiduría y aunque parece que esto que estoy hablando es muy común o debería ser el deber ser, pues muchos cometemos errores en el camino a la hora de predicar el Dios no conoce. En la forma de predicar, nosotros tenemos que ser, dos palabritas interesantes, versátiles y tenemos que adaptarnos al medio. Pablo no ganó, o sea, Pablo sí ganó no por su conocimiento, sino por la forma en que lo usó. Estábamos hablando ahora por la prudencia en que trató a estas personas, no por señalarlos, sino por la forma en la cual les llegó a ellos, por la forma en la cual los entendió, por la forma en la cual los comprendió, por la forma en la cual analizó cómo predicarle a ellos y cómo llevarles el mensaje. Y Dios le mostró una oportunidad que para muchos debió haber sido un escándalo. ¿Correcto? ¿Cómo voy a predicar yo aquí? Mira esa cantidad de Dios. Sí, tienen hasta uno. Comenzó a Está ver, perdida, ¿no? Dios dijo, esta gente aquí es religiosa. Voy a aprovechar esta oportunidad. Y Dios le dio la oportunidad con un vacío. Y dice, bueno, este vacío, yo vengo a hablarles de este Dios. Amén. Entonces pienso que eso le llamó la atención y entonces resalto eso. Esta lección del trimestre nos lleva a predicar la misión, a usar la misión. Como predicadores de la misión tenemos que nosotros ser versátiles y adaptarnos al medio. Interesante, versátiles y adaptarnos. Y otra, salir de nuestra zona de confort. Ah, total. Sí, Porque como comenzamos la lección, Pablo si hubiera podido quedarse, hubiese podido con sus judíos, con su gente, con el que lo conocía, con su amigo, con el que podía tomar en el bar un refresco o prácticamente un pincho, ¿verdad? Pero él sale de esa zona de confort, va a lugares donde veía la necesidad de Dios. Entonces creo, Rubén, que esta semana la lección nos deja
si hoy pudiéramos preguntar qué te deja a ti, cuál es el interés. Nos ha hecho un resumen muy interesante, Diego, pero para ti, si tuvieses que resumir esta palabra, ¿cómo deberíamos funcionar ante aquellos que son muy religiosos, pero que no tienen al Dios no conocido? Pues en primer lugar, como habéis comentado, hablar con prudencia. Hablar con prudencia, pedirle al Señor la dirección, Muy es bien. fundamental. Muy bien. Si estás con Dios, ¿quién puede estar contra ti, ¿no? Sí. Y luego abrir camino, como lo hizo Pablo. No quedarte en tu zona de confort, sino que abrir camino. Porque ese camino, dice el Señor, que cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y si queremos que Cristo venga pronto, es el trabajo que tenemos. Dejamos un texto en la mente de cada uno de ustedes que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor: ¿para qué hago este evangelio? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Tú eres comprado con sangre preciosa. El Señor necesita que seas parte de este evangelio y que juntos tomemos la misión de Dios, que es nuestra misión. Que tengáis una buena semana. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en un próximo programa.